Oye, en primer lugar, gracias Álvaro, gracias Eumenio por la invitación aquí a aburrirles durante un ratito. Entonces voy a hablar un poco de una visión general de la monitorización geoquímica, no solo de la erupción, sino la que llevábamos haciendo en La Palma desde muchísimos años antes. Entonces hablaré un poco de monitorización previa a la erupción y durante la erupción, incluso post-eruptiva, ¿vale? Bueno, en las 2 primeras semanas de esta erupción, Mike Barton y yo y Luca, bueno, nos llevamos una sorpresa enorme porque nunca habíamos medido tanto dióxido de azufre que de un proceso eruptivo. Yo nunca, ni en Fogo, ni en Mayón, en Filipinas, son volcanes donde hemos estado midiendo dióxido de azufre. Y para que tengan una idea, esto es la cantidad, no sé si, a ver, es que claro, en pantalla no se ve el cursor. Esta es la cantidad de dióxido de azufre que salió en la erupción de Cumbre Vieja 2021. O sea, y estos son los valores medios que se han registrado. Aquí, por ejemplo, es el Etna. El Etna, por supuesto, ha tenido muchísimas erupciones y la cantidad de dióxido de azufre, si sumamos todas las erupciones, es mayor, pero por erupción, pues fíjense que es mucho menor. Estas son erupciones de volcanes irlandeses. Solo hay una erupción de un volcán irlandés superior a la Cumbre Vieja. Y nos llamó muchísimo la atención. Una tasa de emisión tremendamente alta. Estamos hablando de 60.000, 80.000 toneladas diarias. Nunca lo habíamos medido. Entonces, teniendo en cuenta este parámetro y teniendo en cuenta, si se dan cuenta aquí con el mapa de Copérnicus, en las primeras 2 semanas, estamos hablando de las colas de lava rojas y naranjas, el destrozo que había hecho ya en las 2 primeras semanas era importante. Entonces, teniendo en cuenta esa alta tasa de emisión y el daño que estaba ocasionando y que sabíamos que iba a ocasionar, porque el dióxido de azufre que estábamos midiendo fundamentalmente era el combustible del proceso, sabíamos que iba a durar mucho más, que no iba a ser. Hay mucha gente, cuando Carmen mostró la duración de las erupciones históricas, hay algunos geólogos incluso que me decían que iba a durar menos, porque había una tendencia a que el proceso de duración sería menos. Con esas tasas de emisión eso era incompatible. Entonces, teniendo en cuenta la tasa de emisión y el daño que ha ocasionado, que ya estaba ocasionando, estábamos en la erupción más importante de Europa. Al principio Mike Barton y yo dijimos los últimos 100 años, y Lucas nos corrigió y nos dijo, oye, no te olvides la erupción de Vesubio del 49. Y yo, bueno, 75 años. Bueno, la cuestión, y esto nos encargamos de transmitirle este mensaje a los políticos, al presidente Sánchez, al presidente Torres y al presidente Sánchez, para ponerlos en referencia. Estamos ante la erupción más importante de Europa en los últimos 75 años, para que pudieran escalar a los niveles que fuera, pues la problemática que nos íbamos a encontrar. Les voy a dar algunas características de interés general. Más o menos, esta erupción emitió 2,1 teragramos de dióxido de azufre en 2,1, 2,2, o sea, todavía estamos 2,1 teragramos de dióxido de azufre en 85 días. La emisión antropogénica, o sea, debido a la actividad humana, de los 28 Estados miembros de la Unión Europea, digo 28, ahora somos 27, pero son datos de 2019, cuando todavía el Reino Unido estaba, la emisión antropogénica era 1,6 teragramos en 365 días. Si nosotros lo normalizamos 85 días, pues estamos hablando que la erupción de Tajo Gaite en un mismo periodo de tiempo fue 5,6 veces superior a la emisión antropogénica en los 28 Estados miembros de la Unión Europea. O sea, que no es una cosa pequeña. Y después, una noche me levanté temprano y me puse a jugar con cálculos de energía, sobre todo para que la gente tuviera una idea de la energía asociada a este proceso eruptivo, ¿no? Y que más o menos estaba calculado en 238 teravatios hora. Y eso es equivalente a 965 veces la demanda eléctrica de La Palma en el 2020, a 30 veces la demanda eléctrica de Canarias en el 2020 y la demanda eléctrica de España en el 2020, equivalente a la demanda. O sea, la idea era transmitir una erupción volcánica en una manifestación de energía
bastante potentes. Y estamos hablando de una erupción de un índice Bay bajito, ¿no? Bueno, el volumen de magma yo no sé todavía, pero bueno, 220 milímetros cúbicos, etcétera, etcétera. El Instituto Volcanológico de Canarias le tiramos a todos los palos. Yo solo voy a hablar de la parte de la motivación geoquímica, pero le tiramos a la parte de la geoquímica, de la geofísica e incluso de la petrología y la volcanología. Y bueno, porque pensamos que es la mejor forma de afrontar. Y esto lo pudimos hacer también, hay que decirlo, gracias a las colaboraciones nacionales e internacionales que estuvieron con nosotros. Yo no voy a hablar, pero sí quería mostrar una cosa que Luca de Auria y Jesús Ibáñez y gente de la Universidad de esta rusa, que no voy a decir el nombre porque me voy a trabar, pues estuvieron haciendo un modelado, una topografía sísmica 3D y 4D muy interesante, y bueno, ellos normalmente han catalogado este trabajo como un resultado sin precedentes que marcará un hito en el estudio de tomografía sísmica en sistemas volcánicos, donde empieza a representar desde la fase preeruptiva, la sineruptiva, hasta llegar para mostrarse, pero no voy a hablar de ello. Entonces, antes de empezar a hablar de los gases, quería recordar que los volcanes emiten gases a la atmósfera en dos grandes, lo podemos catalogar en dos grandes grupos. Uno es visible a nuestros ojos, porque lo que estamos viendo es vapor de agua, y otro es no visible a nuestros ojos, y tiene lugar a lo largo de todo el edificio volcánico, pero de forma difusa, dispersa, silenciosa, y fundamentalmente es de dióxido de carbono. Si nosotros tuviéramos capacidad con nuestros ojos de ver en el infrarrojo, veríamos llamaradas de dióxido de carbono, o sea, penachos de dióxido de carbono saliendo del suelo. Y esto se le ha prestado importancia. Esto es lo que se llama eficiencia. Y esto se está, bueno, nos hemos dado cuenta de la década de los 80, bueno, década más bien de los 90, en sistemas volcánicos. ¿Y por qué digo esto? Porque en Canarias no tenemos manifestaciones visibles de gases volcánicos, no tenemos penachos, la única fumarola está en el cráter del Teide, y les puedo asegurar que en Cumbre Vieja, antes de la erupción, no había nada. O sea, en La Palma no hay ninguna manifestación de gas libre, solo hay una, y no está en Cumbre Vieja, está en lo que llamaríamos Tauriente, que es lo que esta manifestación de un manantial que se llama Dos Aguas, de agua rica en dióxido de carbono, es la única manifestación libre. Este es el mapa de nuestro querido amigo El Maño, siempre lo pongo ahí, aunque yo sé que debe haber alguna actualización, pero de esa forma me acuerdo de un amigo que yo creo que le tenemos mucho cariño, mucha gente. Por supuesto le falta la erupción de Tajo Gaite, pero bueno, El Maño hacía mapas muy, era un buen tío dibujando, ¿no? Muy didáctico. Anyway, entonces Dos Aguas más o menos está ahí, un poquito más arriba, más abajo, no lo tengo, pero más o menos está ahí. Y esas son las manifestaciones. La primera vez que yo tomé muestra de gas aquí era estudiante de doctorado en Estados Unidos, y me llevé una sorpresa enorme, porque era la mayor nivel de emisión de helio 3 que había registrado en Canarias. Era 9.6, y de hecho para publicar los datos tuve ahí un conflicto de interés con David Graham de World Hall, porque no se creía que habíamos medido 9.6 en Canarias, porque él estaba haciendo en aquel momento el helio 4 en olivinos, en inclusión fluida, no le salía mayor valor de 7. Bueno, pero después vino David Hilton, que para descanso, un tío de Scripps, que bueno, que después dice, bueno, Nemesio tenía razón, bueno, él logró medir algo por encima de 9. Lo importante, el helio 3 es la mejor huella dactilar que tenemos los vulcanólogos para detectar actividad magmática y cambios incluso en la fontanería magmática o en sistemas magmáticos. Si yo cojo el promedio de todos los valores, estamos hablando de 9,7 RA. Hay una cierta influencia del manto inferior aquí ya, porque el MOR es más de 8 más menos 1. Y podéis ver cómo ya en el 2011 tuvimos valores cerca de 10 RA. Y ya incluso en 2013 teníamos valores de 10 RA. Más de medio RA, si vemos estos valores, medio RA es un montón. O
de helio 3. Yo sé que puede ser pequeño, pero es un montón. De hecho, podéis ver los error bars de cada medida. O sea que, viendo las cosas en perspectiva, hacia atrás, podríamos decir que este sistema, el sistema insular volcánico de La Palma, empezó a mostrar cambios ya, estamos hablando 2010-2013. Bueno, lo curioso, aquí hay 2 enjambres sísmicos, no sé si Carmen está aquí, pero yo no sé si ha habido 10, 8, depende, pero bueno. El enjambre sísmico de 2017, de 2018, no hubo ninguno, prácticamente hasta junio de 2020 no hubo prácticamente ninguno. Bueno, lo interesante es que, curiosamente, el 16 de septiembre de 2020 registramos la mayor tasa de emisión de helio 3 en La Palma. No lo he vuelto a medir antes, o sea, un año antes del proceso eruptivo. Y a partir de ese pulso de helio 3 ocurrieron los 7 de los 10 enjambres que se registraron en La Palma. O sea, un año antes. Señales más precursoras para mí fueron, ya te digo, 2010-2014, con estos niveles de helio 3, helio 4. Y yo recuerdo, curiosamente, yo creo que algún aviso hice el Cabildo Insular de La Palma. Bueno, ahora nos vamos, como les dije anteriormente, en Cumbre Vieja no hay ninguna manifestación de gas visible, no hay ninguna manifestación hidrotermal en superficie, nada, o sea, no hay alteración hidrotermal, es un suelo como el suelo que hay aquí de fuera, pero un suelo volcánico, por supuesto, no hay nada. Entonces nosotros tenemos que tirar de lo que llamamos nosotros emanaciones difusas, o sea, la atmósfera que hay en la atmósfera, o sea, la atmósfera del suelo, y sacar de ese gas que está en el suelo información. Bueno, pues nosotros hacemos survey con sistemas de acumulación, centenares de medidas cada verano, y esto es la evolución, son los mapas de simulación gaussiana que obtenemos para ver las variaciones espaciotemporales y calcular la tasa de emisión. Bueno, aquí vemos algo muy interesante. Si se dan cuenta, estos son la tasa de emisión y esto es lo que nosotros consideramos el background y el más menos sigma de un background. ¿Qué observamos? Observamos que en el 2013 tenemos un pulso del sistema, un spike. O sea, después de una tendencia descendente, vemos un spike, pero después vemos otra cosa, que en el 2005 y 2015 hay una tendencia ascendente. Muchas veces en química tenemos que prestar atención no a valores absolutos, sino a tendencias. Los cambios de tendencia son muy importantes, o sea, tenemos información. Pero miren, esto es más interesante aún, que es la firma isótópica del carbono en la atmósfera del suelo. Estos no son barras de error, estos son promedios y rangos, ¿vale? Para que lo entendamos. Y esto es firma isótópica en la atmósfera del suelo. Estos son datos de primeras campañas que hacíamos cuando teníamos que tirar el espectrograma de masa en la Universidad de Tokio, no lo teníamos nosotros, pero cuando ya teníamos nosotros nuestro propio espectrograma de masa, pues teníamos mucho más datos. Y fíjense cómo del 2011 a 2013 vemos una variación en la firma isótópica tremendamente significativa, más de 18 per mil. O sea que es coherente lo que estábamos viendo con ese spike de dióxido de carbono, con esos valores de emisión de helio 3, y en una simple atmósfera de gas, en el suelo. Ahora vamos a ver, nosotros habíamos hecho estudios, nos gusta el dióxido de carbono es el segundo componente mayoritario en los gases volcánicos, nos gusta porque su solubilidad en fundidos silicatados en magma es muy baja, le gusta escaparse, pero si tengo que elegir a una especie volátil que me gusta más es el helio. ¿Por qué? Porque el helio es un gas noble, cuando sale del magma se comporta igual que el dióxido de carbono en los fundidos silicatados, pero una vez sale es un gas noble inerte y va para arriba con todas las ganas que tenga de ir. Y el dióxido de carbono es un gas fiestero.
un gas reactivo. Bueno, me gusta más el dióxido de carbono, soy más fiel, pero quiero decir, es un gas que no es inerte y que interactúa mucho desde que sale de los fundidos silicatados. En la primera convocatoria del Comité Científico del PEVOLCA, cuando empieza el primer enjambre sísmico, nosotros mantuvimos el primer momento, Carmen lo podría testificar, que teníamos muy claro que esto se debía a un proceso de intrusión magmática. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista de los datos de geofísica, el parámetro B estaba dando resultados mayor de 2, y desde el punto de vista de geoquímica, un pulso de cerca de unos 25 kilos diarios de helio a cerca de 200 kilos diarios, solo hay un proceso que lo pueda suponer, y es realmente movimiento de magma en el subsuelo. Evidentemente después hemos estado monitorizando. Cuando vemos esto es que no teníamos recursos, cuando teníamos recursos pues podíamos hacer lo que hacíamos. Y bueno, eso es cómo fue la evolución temporal de la emisión difusa del helio 4 previo a la erupción. Cuando hablo del helio 4, cuando hablo del helio 3 me refiero al otro isótopo, al isótopo que es primordial, ¿no? En geoquímica ustedes saben que los ratios tienen mucho peso. Hombre, realmente yo le estaba mostrando a ustedes un parámetro físico-químico, porque era el flujo de un componente volátil. Pero si yo cojo el flujo de dióxido de carbono y cojo el flujo de helio y hago el ratio, es una herramienta geoquímica muy potente, y lo que me viene a confirmar que hay habido un incremento del ratio, lo cual fortalece la idea de que ese proceso se inicia por un proceso de movimiento de magma a los 20-25 kilómetros. Es una pena porque llevo 6 años presentando proyectos al Plan Nacional, me dan por saco, no sé por qué, no sé, la verdad que no sé, tengo ganas de enterarme, ¿no? Y es para hacer hidrógeno, emisión difusa de hidrógeno, para fortalecer la monitorización de geoquímica en sistemas volcánicos. Y fíjense, la emisión de hidrógeno incluso antes del enjambre de octubre ya mostraba claras señales precursoras, pero después ha tenido un comportamiento muy interesante. Y ya veréis durante el proceso eruptivo lo interesante también que ha sido. Con lo cual, si alguno de ustedes ha sido un evaluador y me ha dado por saco, voy a por ustedes. O sea, convénzanse, ¿no? Convénzanse, hay que ser serio, ¿no? No, una broma, una broma. Pero hay que bromear un poco, si no esto... Y cuando hacemos ratios también vemos la importancia de esta monitorización, ¿no? Porque nos dan realmente señales y muy interesantes con respecto a la dinámica del proceso. Ahora vamos a hablar durante la fase eruptiva y posteruptiva. La fase eruptiva es la franja de color rosa, y es interesante, podéis ver, esta fue la campaña de julio, hacíamos campaña prácticamente solo una en verano, si teníamos recursos podíamos hacerlo casi continuo, pero aquí, bueno, empezamos rápidamente a cuantificar la tasa de emisión de todo Cumbre Vieja. Y veis, bueno, pues este es el rango del background. Por supuesto, a mí me hubiera gustado saber qué ha ocurrido aquí, pero no pudo ser, no hay recursos, no hay posibilidad, no hay money, no hay trabajo. O sea, es así de claro. Pero bueno, pues hemos estado haciendo un seguimiento muy interesante, sigue evaluando, y podéis ver cómo hemos llegado durante la fase eruptiva, prácticamente finalizando, a valores de 4.500 toneladas diarias de dióxido de carbono. Pero ¿qué pasa cuando meto la foto del helio y el dióxido de carbono? Veis que aquí hay 2 picos de helio y hay un pico de dióxido de carbono. Claro, el pico de helio, como dije anteriormente, es un gas que sale del fundido silicatado. Esto, lo que voy a decir, es muy importante. Este es el comportamiento de gasificación del edificio Cumbre Vieja, no del agujero que teníamos ahí saliendo un montón de gas. O sea, estoy hablando de cómo se estaba comportando todo el edificio, la desgasificación de todo el edificio, mientras estaba un proceso
un punto de gasificación bestial. Es muy importante que no perdamos esa visión. Pues bueno, ya el helio nos está diciendo algo muy interesante. Pero miren si yo hago el ratio. El segundo pico del helio se desaparece. Efectivamente, este ratio me está diciendo que esta es una clara señal de que me está hablando de la fontanería magmática. De hecho, esto empieza el 14 de octubre, que es cuando empieza la sismicidad del reservorio profundo, la sismicidad fuerte, que era ni más ni menos el bombeo para que saliera mucho más actividad, o sea, para que pasara magma del reservorio profundo al reservorio intermedio y hasta la superficie. Con lo cual, los que durante muchos años han estado diciendo que la desgasificación difusa no servía de mucho, pues bueno, aquí tenéis un ejemplo de que me está dando información de la dinámica magmática durante el proceso eruptivo. Y lo interesante es, no estoy midiendo esto en el volcán que se está desgasificando, y en ese punto, lo estoy midiendo en todo Cumbre Vieja. O sea que el proceso eruptivo lo podemos encontrar señales, o sea, información en todo el edificio, porque tiene que estar perturbando todo el edificio. Bueno, este es el hidrógeno. El que me están jodiendo durante 6 años que no me dan ni un puto duro para trabajar. Yo no sé si convencer con esto a más de una persona. Es que da rabia, o sea, da rabia. Porque después te tienes que buscar la vida de otra forma para hacer las cosas, ¿no? Pero es un comportamiento muy interesante. Y muy relacionado, muy buen correlacionado. Yo creo que, no sé, Eumenio, hay alguna correlación con la petrología también. Ya lo veremos. Ahora voy a hablar de la red instrumental permanente. Esta estación que estaba a unos 200 metros, más o menos, pero nos la robaron en 2011. O sea, tengo 10 años, pero los 10 años que necesitaba no los tengo. Pero voy a mostrar algunos datos de algunas que hemos instalado. Esta estación está en la playa del Faro, en Fuencaliente. Y normalmente podéis ver el comportamiento. Hay un tema estacional, los mayores flujos se registran en verano, los menores flujos se registran en invierno, y veis un comportamiento estacional a lo largo de todo el tiempo. Pero ese comportamiento estacional se interrumpe en finales de 2017. Y estos son medias móviles de 168 medidas, medias móviles de una semana. ¿Te das cuenta cómo en el 2018, después del primer enjambre, y como es lógico, el CO2 es un poco un gas fiestero, tarda un poco más que el helio, pues empieza a mover el pico de la media móvil del dióxido de carbono. Pero además podéis ver cómo ya no baja los niveles. O sea, ya este nivel de base, ya es así. Y eso ocurre varios años antes de esa erupción. Y a muchos kilómetros. Aquí hay un gap de información, las cosas que te ocurren, que no te funciona la estación, pero por suerte nos empezó a funcionar 2 meses antes de la erupción, registrando valores muy significativos. Esta otra estación, donde estamos midiendo actividades de radón y torón, no reflejo el torón porque no se reflejaba torón, lo que significaba que el radón es de origen profundo. Y podéis ver cómo desde febrero de 2021 hay una tendencia ascendente no controlada por cambio de presión barométrica. Ocurre la erupción y una tendencia descendente. O sea, durante meses, antes del proceso eruptivo, pues vemos cómo hay un incremento en la actividad de gas radón en la atmósfera del suelo. Esto está en Amargavinos, Miguel Ángel. ¿Vale? Y vemos una clara señal precursora, incluso. Como me gusta mucho en lo del ratio, a la semana de la erupción instalamos aquí unos equipos para medir helio y dióxido de carbono simultáneamente, y podemos ver cómo estos 9 de octubre, ¿no? 2 de octubre, cómo se incrementa ese ratio a partir de la mitad de octubre, coincidiendo
Esto es un punto, coincidiendo con el comportamiento de todo Cumbre Vieja y coincidiendo con otra serie de parámetros que les voy a mostrar posteriormente. O sea, que empieza a poner todas las piezas del puzzle juntos y tienen sentido. Bueno, nosotros instalamos un Delta Ray en el Ayuntamiento de Fuencaliente, en los jardines que había al lado. O sea, claro, un Delta Ray vale 70.000 euros, no lo puedes dejar en cualquier sitio, ¿no? Y pues, no, pues cogíamos una muestra de suelo, del suelo que había en el jardín del Ayuntamiento, ¿no? Y empezamos a monitorizar la firma isótópica del carbono, porque es lo que hace un Delta Ray, monitorizar la firma isótópica del carbono en tiempo real. Y estos son los valores promedios, porque si muestro la señal sería... Y podemos ver cómo en septiembre, en promedio de septiembre, tiene un componente endógeno mayor que el resto. Pero es que además, si vais, está noviembre, también está julio de 2021, octubre de 2021, pero mayo de 2021 y junio de 2021 tiene un componente endógeno mayor, o sea, chiquitito, pero lo tiene mayor, porque están los tres reservorios y las tendencias de mezcla. O sea que incluso la firma isótópica del carbono en una estación y alejada posiblemente, no sé, 20-25 kilómetros, te está dando información. Instalamos otro Delta Ray en el embalse, no sé cómo se llama ese, Miguel Ángel, el embalse ese que hay enorme en los llanos. Sí, el embalse de los Pinos. Y fíjense, lo instalamos la misma semana de la erupción, como el promedio de septiembre, bueno, tiene una ligera fracción magmática mayor que el de octubre, pero ya la fracción magmática es mucho menor. Bueno, refleja también que no solo la combustión isótópica de dióxido de carbono, aunque no haya mucha diferencia, puedes mirar con una lupa y ver que tienes que explicar por qué tienen una firma isótópica ligeramente más pesada. Bueno, aquí les estoy mostrando los datos, los promedios mensuales en evolución temporal, que a lo mejor es más fácil. Febrero de 2021, la de Fuencaliente, rojo, y esto es antes de la erupción, un 3,5 por mil. Los que saben de química isótópica de carbono, la precisión de la medida está en torno a 0,05, 0,5, si quieres 0,2, o sea, un 3,5% por mil es bastante. Y el que instalamos en la balsa de Dos Pinos, pues desde que lo instalamos hasta que, bueno, el último dato que estamos, una variación de un 6 por mil. Eso no es pequeña cosa, ¿no? Si lo comparamos con la precisión de las medidas. Bueno, ahora vamos a pasar un poco al penacho volcánico. Nos vamos a centrar en el penacho volcánico. En el penacho volcánico hemos utilizado varias técnicas para tener información. Una ha sido recolectando las cenizas que tiraba el volcán en 5 puntos de observación y hacer el lixiviado de ceniza. Lavar la ceniza con agua destilada y ver el comportamiento inferir, no voy a estar mostrando muchos datos, pero fundamentalmente estos son las relaciones molares azufre-cloro que veíamos en la evolución temporal, los promedios y los rangos, y curiosamente los mayores pulsos están perfectamente correlacionados con zonas, con momentos donde había más enriquecimiento de una fase más rica en ceniza. Indudablemente hemos hecho análisis por ICP, por cromatografía iónica, por ICP basas, y la foto que teníamos de la combustión química del lixiviado de ceniza, que había un enriquecimiento del fluoruro con respecto a los otros a volátiles como cloruro y como sulfato. Y las concentraciones de otros elementos potencialmente tóxicos pues fueron generalmente bajas. Esa era la conclusión, porque nos preocupaba un poco, con la excepción del bario, el bromo y el zinc, ¿no? Pero aquí tenéis una idea con diagrama de Box de la concentración que observamos y, por supuesto, el famoso arsénico que tanto debate nos generó. Pues yo no sé dónde había arsénico, pero lo hay, pero no
¿Vale? Bueno, lo otro que hicimos nosotros desde Canarias y también nuestros colegas de Manchester analizando el troponin es el monitorizar el dióxido de azufre. Eso es fundamental en un proceso eruptivo, porque, y máxime cuando hay un proceso eruptivo, un sistema volcánico insular. Bueno, en cualquier sistema volcánico, en cualquier proceso eruptivo, pero quiero decir que es una herramienta muy útil para poder pronosticar la finalización de una erupción, sí, pero no es tan útil si lo aplicamos en un volcán en zona de subducción, porque los volcanes en zona de subducción, el dióxido de azufre no solo viene del propio cuerpo magmático, sino que los sistemas ya tienen un reservorio de dióxido de azufre que no suelen tener los sistemas magmáticos, o sea, los sistemas volcánicos insulares. Bueno, pues aquí nosotros utilizamos esta tendencia para ir haciendo pronósticos, ¿no?, de cuándo podría finalizar la erupción. Y normalmente estos valores de dióxido de azufre con respecto a los valores que estamos midiendo es como si fueran cero. Entonces los pronósticos eran estos. Y esto fue uno de los últimos pronósticos que presentamos al comité científico, donde habíamos dicho que había una probabilidad de un 90% de que la erupción podía acabar entre el 2 y el 20 de diciembre. Acabó el 13, con lo cual el pronóstico se puede dar por bastante aceptable. Lo que pasa es que este pronóstico se lo decía yo, lo decía en el comité científico, pero también se lo decía a gente de emergencia, y a algún político se le fue la boca. Bueno, me da igual, no voy a decir. Bueno, también utilizamos sensores multigas acoplados a drones y también con FTIR, porque el tema del dron funcionaba bien, pero no tan bien. Entonces lo mejor era utilizar remote sensing, más que un muestreo directo con el dron, porque teníamos problemas, no te podías acercar, había piroclasto de caída, te fastidiaban la fiesta. Pero logramos medir bastante el día que hubo un parón, ¿se acuerda? El 27 de septiembre. Era el 27, no cuando hubo un parón, pero había gas, por supuesto. Y nos llevamos la enorme, poderosa sorpresa de ver ratios de carbono azufre tremendamente altos. O sea, que si estábamos midiendo altas tasas de emisión de dióxido de azufre, no me quería imaginar cuánto estaba inyectando de dióxido de carbono esta erupción a la atmósfera. Realmente en un sistema te encuentras un sistema, bueno, por valores de 5, 3, incluso menos, pero no 50 ni 20. Era realmente sorprendente. Bueno, pues entonces, curiosamente a la ley de Murphy nosotros teníamos un MIDAC un poco más viejo, más sofisticado porque necesitábamos nitrógeno líquido, y la semana antes de entrar en erupción el MIDAC dejó de funcionar, ¿no? Pero bueno, vinieron Mike Barton con su MIDAC, que era un MIDAC más de guerra, o sea, no necesita nitrógeno líquido, o sea, el nuestro más sofisticado tiene que llevarlo. Y entonces Mike, la Universidad de Manchester y la gente de Catania, Sandro, pues estuvieron viendo, bueno, y María Asensio de nuestro grupo pues estuvo midiendo durante toda la erupción. Y estos son los datos de la erupción temporal del ratio dióxido de carbono dióxido de azufre, que es muy importante, porque indudablemente si aumenta, sabemos que esto va más, y si disminuye, pues va menos. ¿Y qué es lo que vemos nosotros en la mitad de octubre? Que ese ratio aumenta. A pesar que teníamos aquella medida de 50 con multigas, pero si comparamos solo el comportamiento de los datos obtenidos con la misma metodología, pues veis que hay una variación en la relación carbono-azufre que te estaba indicando que iba a salir mucho más magma. Sorprendentemente, bueno, aquí tenemos un punto de medida, pues también lo vemos en el dióxido de azufre clorhídrico, pero no es tan claro como en este. Y después otra cosa que hicimos fue monitorizar el penacho, la firma isotópica del carbono en el penacho. Entonces tenemos un reservorio, que es el aire, tenemos otro reservorio, que es lo que nosotros llamamos magmático, que ustedes ven los valores y dicen, ¿qué es esto, no? Pero lo hemos establecido así porque en un trabajo que publicamos
sobre inclusiones fluidas en el hierro, nos dio de piroxeno y olimino esta firma isótopica del carbono, como consecuencia del recycling de carbono en el sistema magmático de Canarias, ¿no? Entonces la firma magmática, que creo que va a salir muy similar, yo creo que en las inclusiones fluidas que se hagan en La Palma, pero utilizamos la del hierro, ¿no? Y utilizamos el rango de volcánico hidrotermal cogiendo los datos de dos aguas, la firma isótopica de dos aguas. El dióxido de carbono es magmático, pero viene previamente de un sistema hidrotermal, no del magma directamente. Y bueno, y después vemos cómo está influenciándose una componente un poco más biogénica. Y aquí lo podéis ver. Estos datos no hay que tenerlos en cuenta. Yo no tuve en cuenta ninguna concentración de dióxido de carbono que yo cogiera del aire, bien porque el penacho me venía, o bien de las fumarolas posteriores, que tuvieran por debajo de 1000 ppm. O sea, lo desechaba, no me servía. Pues aquí podéis ver, esto es final de noviembre, todavía estamos en erupción, eran las firmas isótopicas más magmáticas, y cómo iba un proceso, además de que temas de fraccionamiento entran, pero un proceso de mezcla de dióxido de carbono hidrotermal, pero incluso de dióxido de carbono que podría tener pues, un componente más biogénico. Bueno, aquí está el amigo Pepe Fernández, que escribió un paper que muchos consideramos científico Ferrer, por antes de la erupción, bastante provocativo, porque no entendíamos muchas cosas, pero la ciencia va de eso, de provocar, porque había encontrado, entre otras cosas, Pepe lo podría explicar mejor que yo, una especie de punto de formación, no sé, Pepe, como una fuente de presión aquí en la parte del volcán Tauriente, ¿no? Yo cuando vi eso, y bueno, después ellos interpretaron, estaba un menio ahí, ¿no? Y bueno, pues me puse en contacto con una persona que me podía proporcionar datos de una planta embotelladora. Esto lo aprendí un poco en Tokio, cuando en el terremoto de Kobe, de utilizar datos geoquímicos de plantas embotelladoras para encontrar cosas. Y entonces me lo mandó y ploteé el radiosulfato cloruro. Y me encontré esto, unas variaciones que son significativas y que ocurren prácticamente en el año 2015-16, antes que empezaron los enjambres. Y ese punto de agua está aquí, en la zona que Pepe había identificado como punto como presión positiva, ¿no? De deformación, ¿no? Bueno, empieza a poner las piezas de puzzle. Cuando hay un aumento en el sulfato cloruro en las aguas es porque hay una inyección de sulfuro de hidrógeno. La única forma que tú aumentes el sulfato es porque ha inyectado sulfuro de hidrógeno en el acuífero que se oxida sulfato. No conozco otra forma. O sea que era un paper provocativo, pero que tiene datos, aparte de que él habrá hecho otras cosas recientemente, tiene datos que realmente sorprenden. Entonces, normalmente le estaba mostrando datos de emisión difusa, de penacho, de las aguas subterráneas. Nosotros hemos estado monitorizando Peñaré, pero Peñaré después caput, o sea, no se pudo seguir trabajando. A raíz del enjambre de 2017, pues viendo cambios de sulfato cloruro que son interesantes prácticamente desde el año 2019, coincidiendo también con incrementos en bicarbonatos. Esto es la fase eruptiva, para que lo vean cómo aumenta la presión del dióxido de carbono. Y también haciendo análisis isótópicos, ¿no? Y podemos ver cómo hay una variación del delta de hidrógeno con una constante del delta de oxígeno, que lo que se puede interpretar es como interacción del agua con gases que contienen hidrógeno, bien sea sulfuro de hidrógeno o hidrógeno per se. Bueno, una vez termina la erupción tenemos un problema,
en 2 núcleos urbanos, 2 núcleos poblacionales en La Palma, que es la zona de La Bombilla. Y bueno, pues al principio había un montón de debate, cuál era el origen, pero bueno, la cuestión, nosotros empezamos en enero, pero cuantificando esta zona, que es la misma zona siempre, lo estamos cuantificando desde prácticamente de febrero, ¿no? Y podéis ver cómo llegamos a medir hasta 100 y pico toneladas diarias. La última campaña fue de unas 8 más o menos 2 toneladas diarias. Y estos son datos un poco recientes, en el sentido, si yo normalizo por unidad diaria las 8 toneladas, me salen 242. Si yo normalizo la tasa de emisión de todo Cumbre Vieja, me sale 9,2. O sea, normalizado por unidad diaria, lo que está saliendo por La Bombilla son 26 veces más. Pero cuando estaba aquí, podría ser hasta 400 veces más. O sea, quiero decir que no es nada paladí, o sea, es una desgasificación que está generando un problema para la vuelta a la normalidad en este núcleo urbano. El origen, porque había mucha gente que decía que de la fosa séptica, origen biogénico, pero si no hay nadie cagando allí, durante mucho tiempo, ¿cómo va a venir de la mierda? O sea, eso de entrada. Pero si después hacemos isótopos, es gas volcánico hidrotermal. O sea, indudablemente este proceso eruptivo ha alterado el sistema geotérmico, el sistema volcánico geothermal que había en La Palma, que no lo he mostrado, lo publicamos nosotros en Scientific Reports, un poco una zona de baja resistividad, y evidentemente este ascenso de magma o por este movimiento del foco de calor bajo Cumbre Vieja ha tenido que alterar el sistema. Pero eso es sentido común, no hace falta hacer modelizaciones, aunque sería bueno hacerlo para... Bueno, se ha hecho. De hecho, la resistividad, porque teníamos sensores, o sea, estaciones MT durante la erupción, la resistividad bajó un orden de magnitud. Todavía más conductor, ¿no? Con lo cual está claro, ¿no? Bueno, estos son detalles. Nosotros estamos intentando buscar en la firma isótópica del carbono a ver si vemos lo que hemos visto en la desgasificación del cono, que se va volviendo un poquito más biogénica, porque eso nos da una idea de que el problema puede ir desapareciendo, pero por ahora no lo vemos. Nosotros instalamos un sensor TADL, un sensor óptico remoto, que lo que hace es medir la concentración en un camino óptico, bien sean 25 metros, 8 metros. En este caso fue de 5,6 metros, porque el garaje no tenía más dimensiones, ¿no? Pero si hubiésemos puesto, pues podríamos medir la concentración en mucho más distancia. Bueno, y podéis ver que las concentraciones en el interior, estos colores marcan un poco el nivel de alerta con respecto a la concentración de dióxido de carbono en interiores. Si hay por debajo de 5.000, no hay nada que objetar. Si hay entre 5.000 y 25.000, el límite de exposición debe ser menos de 30 minutos y debes airear. Si estás entre 25.000 y 35.000, menos de 15 minutos, y por encima de 35.000 ppm, que estamos hablando de un 3,5%, pues son concentraciones de peligro en el interior y se debería no permitir que la gente esté en el interior. O sea, con 3,5% de dióxido de carbono. Aquí podéis ver medidas puntuales, nos mide cada 10 segundos y podéis ver un poco el rango de concentración en la mayor parte del tiempo se encuentra entre 5.000 y 25.000. Bueno, en Puerto Naos, nosotros queríamos intentar ayudar a los gestores de emergencia a ver qué podíamos hacer. Y lo que queríamos era delimitar las zonas que podrían ser más peligrosas. Entonces se nos ocurrió un tema de high-tech, que ir a los chinos, comprar un tupper y poner una solución de hidróxido de potasio, 4 normal, dejarlo durante una semana y ver cuánto dióxido de carbono te atrapaba. No estábamos midiendo el dióxido de carbono, estábamos midiendo el dióxido de carbono que atrapaba esa atmósfera. Bueno, la misma solución, el mismo volumen, el mismo tupper, el mismo chino, ¿no? Para todos los 40 y pico puntos de observación. Y ha servido porque nos ha identificado una zona
que siempre es, que va desde la playa Chica hacia la estación de Guagua o la farmacia de Antonio, ¿no? Que siempre mantiene registro de concentración. Y después también esta zona sur de Puerto Naos, bueno, nos llamó poderosamente la atención. Y esto ha permitido a los actuales gestores de emergencia pues ir abriendo esta cuadra, para que la gente vaya. Y efectivamente han encontrado concentraciones aceptables. Porque claro, si espera por salud pública, hasta que los valores no estén abajo, salud pública gestiona maravillosamente, ¿no? Como el culo en la pared. O sea, yo riesgo cero. Pero ¿qué pasa si esto dura 4 años? ¿Vamos a estar jodiendo la vida a la gente o vamos a estar haciendo que la gente pueda convivir con el riesgo con responsabilidad a todo el mundo? Es que no se puede gestionar igual. Hay gente que lleva más de 10 meses sin regresar a su casa. Eso es muy duro. Yo no sé si es más duro que la lava te la haya llevado o que tengas una casa y sabes que no puedes ir. No sé lo que es más duro. Pero esto es muy duro. Entonces nosotros estamos intentando, bueno, utilizar herramientas sencillas y económicas, porque los presupuestos son los que son, para hacer esto. ¿Cuál es la fortaleza de una trampa alcalina? Que hace una medida integrada en 7 días. Con lo cual, la influencia de variables meteorológicas cortas, pues, te las integra, ¿no? Y estas son, este es el promedio de los promedios, el máximo de los promedios, o sea, el promedio de los máximos, y este es el promedio de los mínimos. Y lo que hemos hecho es un análisis de componentes independientes para ver un poco, analizar la variabilidad, esta variabilidad que estamos viendo de todas las trampas alcalinas. ¿Qué nos encontramos? Nos encontramos que en un 75% la variabilidad la explica esta imagen. Y esta imagen, si se dan cuenta, parece que tiene está más relacionado con algo estructural. O sea, está más relacionado con algo endógeno. Y la distribución de colores en la análisis componente 2 tiene una relación más con la topografía, con lo cual nosotros la interpretamos que el 25%, la 25% de la probabilidad se explica con esta imagen y es un componente más exógeno. Bueno, aquí hemos estado haciendo con dióxido de carbono y oxígeno y mareas, velocidad de viento, dirección del viento para ver correlaciones. Efectivamente, cuando hay mayor concentración de oxígeno, de dióxido de carbono, hay una reducción del oxígeno. Lo digo porque hubo algún profesional de la salud que dijo que no. Bueno, es que los datos hablan por sí solos, estos diagramas de correlación. Y es verdad que en algunas estaciones, estas son estaciones exteriores, no son interiores. Lo que yo mostré aquí, esto es interior. Esto es el análisis de estaciones exteriores, para ver un poco el régimen de vientos, y el régimen de viento, pues depende, en una brisa lo rebaja, en otra brisa, o sea, es un poco complicado. Entonces nosotros lo que estamos haciendo ahora es midiendo a 15 centímetros del suelo, porque el dióxido de carbono es un gas pesado, y a 1,5, la concentración de dióxido de carbono en todas las calles, o sea, en el exterior, ¿no? Por supuesto tenemos estaciones que miden en modo continuo, pero solo tenemos en el exterior 3 o 4, ahora el higiene va a instalar más. Nosotros nos hemos preocupado más en monitorizar el interior, que es donde es un poco un problema, pero hay un problema exterior. Aquí se están midiendo 5% de dióxido de carbono en el exterior, 5% en Playa Chica. Eso es en el exterior. Es verdad que un 5% al exterior, pues mira, te vas 100 metros y coges una bocanada en aire. Eso como los galeros, ¿no? Los galeros cuando tenían mucho dióxido de carbono subían arriba para coger el aire arriba porque el dióxido de carbono estaba debajo, así de claro. Pero te corre y ya está. Entonces, pero es verdad que esta distribución de valores fue un día demasiado bueno. O sea, tenemos ahí un puntal que se llama Alexis, de la aceleradora, que yo creo que es el tío que más conoce este problema en Puerto Naos y se involucra con nosotros. O sea, un tío, es un ingeniero técnico, pero que tiene una curiosidad. Yo siempre digo
que la ciencia no es patrimonio de los científicos, sino es patrimonio de la gente que es curiosa. Porque hay científicos que no son curiosos. Bueno, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros ahora mismo? Utilizando modelización numérica para ver cómo es la dispersión de dióxido de carbono. Lo que pasa es que es complicado también, porque si fuera una modelización numérica en un ambiente donde no hay calles y edificios, es que esto es complicado. Pero bueno, la hemos hecho teniendo en cuenta 7 puntos de emisión con un total de 0,15 kilos de dióxido de carbono por segundo, utilizando una herramienta que pudiéramos darle nosotros información o pudiera ser útil para los sistemas de emergencia. Pero esto fue un día demasiado bueno. Y de hecho la modelización numérica, los resultados coinciden mucho con los valores observables. Y eso es lo bueno, ¿no? Que la modelización numérica con los observables digan el mismo lenguaje. Ahora lo que estamos haciendo es, para intentar gestionar el peligro geológico más importante que ahora mismo hay en Cumbre Vieja, y es el que está ocasionando que 200 personas puedan regresar a sus hogares, vamos a montar una red de sensores de CO2 muy grande en interiores y en exteriores con señales meteorológicas, con transmisión en tiempo real, que vaya un servidor para procesamiento de datos, un sistema de información gráfica, con sistema de organización de alerta y que lo pueda estar en el Secopin, por ejemplo, ¿no? Y esto va a costar un montón de dinero. Nosotros hemos presupuestado 2 millones. Le dije, bueno, vamos a hacerlo conjuntamente el IGN y el Involcán. El primer proyecto, por algún momento se empieza. Y espero que sirva. Porque ¿qué pasa si esto dura 4 años? ¿Vamos a tener cerrados por donados? No puede ser. La gente tendrá que acostumbrarse. Cuando hay una alerta, fuera. Cuando estamos bien, dentro. Es que si no, porque salud pública, bueno, es que no sabemos el impacto en la salud que puede tener estas concentraciones dentro de 30 años. Yo cuando oí eso de un catedrático de toxicología, casi me caigo al suelo. Porque yo dije, ¿y la salud mental de la gente qué? O sea, y dentro de 40 años ese señor se habrá arriscado por la carretera, habrá dado un infarto miocardio. Coño, piensa en la gente ahora. Pero bueno, eso ha sido debate dentro. Bueno, hay una cosa que sí me siento muy orgulloso de nuestro grupo, que gracias un poco a esa filosofía de que la ciencia no tiene fronteras, pudieron venir a trabajar con nosotros 179 investigadores en La Palma, offline o online, de 70 universidades de instituciones científicas extranjeras, procedentes de 20 países. ¿Eso por qué? Pues mira, yo tengo siempre, la ciencia no tiene fronteras, la ciencia tiene que estar al servicio de la ciudadanía, y ellos nos ayudaron mucho. El índice BI se cambió gracias a la colaboración con la Universidad de Manchester. Los primeros tubos volcánicos, gracias a NGV y Sonia Calvary, con imágenes infrarrojos, que se apostaron, o sea, se mostraron siempre en el comité científico. Y bueno, y la otra razón es que la ciencia, como el amor, es lo único que crece si lo comparte. Bueno, ha habido una crisis volcánica. Esto lo digo para los del hidrógeno, que me tienen un poco caliente, ¿no? Detectamos con imágenes de interferencia radar una deformación y ¡qué casualidad! Anomalía de hidrógeno de esta deformación. Yo espero que algunos de ustedes no sean los que evalúan el proyecto mío, ¿eh? Pero bueno, estoy mandando un mensaje. ¿Vale? Nada, gracias a la colaboración de esta gente y muchísima gente de la Universidad de Granada, mucha gente y nada, gracias por su atención.